Gio nos comentaba a través de Spotify: qué buen podcast. Aprender a cuestionarnos a nosotros mismos es muy importante para desarrollar el pensamiento crítico. Desde ahora estaré atento a escuchar cada episodio. Pues estamos muy contentos de escuchar eso. Y si como Gio este espacio os inspira, pues no os olvidéis de darle a seguir y compartir este episodio en vuestras redes. Esto es ¿Matarías al hombre gordo? Un podcast para repensar los límites entre el bien y el mal. Bienvenidos a este cuarto episodio de Matarías al hombre gordo. Soy Javier Castro y durante los próximos minutos vamos a explorar otro dilema moral extremo que, como todos los anteriores, nos obligará a tensionar nuestras ideas sobre lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es justo, lo que es injusto. En el episodio anterior viajamos a la Grecia clásica con Platón, al relato del anillo de Gilés. Un mito, pues, que nos invitaba a pensar en qué seríamos capaces de hacer cuando nadie puede vernos. Hoy nos vamos a mover a un terreno bien distinto. Esta vez vamos a hablar de lo que ocurre cuando todo lo que vemos podría no ser real. Y lo hacemos de la mano del filósofo estadounidense Robert Nozick, quien en los años 70 y 80 del pasado siglo planteó una idea muy provocadora que desde entonces no ha dejado de generar debate entre filósofos, psicólogos, neurocientíficos o, por ejemplo, también futuristas. Un experimento mental que sigue haciéndonos dudar de lo que realmente valoramos en la vida. Hoy hablaremos del dilema de la máquina de experiencias. Imagina una máquina capaz de ofrecer cualquier experiencia que desees. Cualquiera. Cuando te conectas, tu mente vive esas experiencias como si fueran reales. Podrías sentir la emoción de componer una gran canción, de lograr la paz en el mundo, de amar y ser amado. Podrías vivir los placeres más profundos, sentirlos dentro, como si ocurrieran aquí y ahora. Podrías programar tus vivencias, para mañana, para un año o para toda la vida. Y si tu imaginación se quedara corta, habría una biblioteca de experiencias listas para elegir, vidas extraídas de biografías, soñadas por los mejores novelistas. Pero hay una condición. Al entrar, olvidarás haberlo hecho. No sabrás que todo es una simulación y no podrás salir. Tu cuerpo quedará dormido, inmóvil en un tanque, mientras tu mente simula la vida más perfecta que puedas imaginar. ¿Aceptarías conectarte para vivir en la felicidad perfecta sabiendo que nada de eso ocurrirá realmente? Imagina la promesa: una vida de placer perfecto, sin dolor, sin decepciones, sin vacío. La máquina te ofrece felicidad continua, una existencia donde todo lo que sientes es bueno. ¿Por qué no tendrías que conectarte? La brújula que seguimos hoy responde porque el bienestar humano es algo plural. No se agota en cómo se sienten nuestras experiencias por dentro, que incluye cosas que no se pueden copiar en un laboratorio, como por ejemplo la verdad, o la autenticidad, o la libertad, o los logros reales, o los vínculos genuinos. Y esa fue la intuición que Robert Nozick quiso despertar cuando imaginó esta máquina de las experiencias. Quiso mostrarnos que incluso si pudiéramos vivir en un placer perfecto, algo esencial se perdería. Y esa idea ha dado forma a muchas teorías contemporáneas del bienestar, que han venido a llamarse pluralistas o de lista objetiva, y que sostienen que una vida buena se compone de muchos valores distintos e irreductibles entre sí. El primer argumento es sencillo. Queremos hacer cosas y no solo sentir que las hacemos. Es distinto escribir un libro que creer que lo has escrito. Es distinto, por ejemplo, ayudar a alguien que a imaginarlo. La máquina puede ofrecerte la emoción del logro, pero no es el logro mismo.
Y eso importa, porque parte del valor de nuestras experiencias depende de que sean reales, de que lo que sentimos esté conectado con lo que hacemos. Así como diría Derek Parfit, lo recordaréis del capítulo anterior, el bienestar humano depende de hechos objetivos, no solo de sensaciones. Podemos sentirnos felices, engañados, pero no plenos, porque falta algo que el placer por sí solo no puede dar, que es la realidad del mundo. El segundo argumento es más íntimo. No solo queremos sentirnos bien, sino que además queremos ser alguien. Queremos formar carácter, queremos aprender, queremos mejorar, queremos tener una historia que merezca la pena contar. Y esto dentro de la máquina pues va a ser muy complicado porque no hay conflicto, no hay decisiones que tomar, no hay posibilidad de error y al final, sin error, no hay crecimiento. Filósofas como Martha Nussbaum expresan esta idea a través de su teoría de las capacidades humanas. Vendría a decir algo así como que el bienestar no consiste solamente en experimentar placer, sino también en poder actuar, en poder pensar, crear, cuidar, elegir, equivocarse. Y conectarse a la máquina sería renunciar a todo eso, sería renunciar a nuestra agencia, a la posibilidad misma de desarrollarnos como personas. Y habría un tercer argumento que tiene que ver con algo aún más básico, y es que nos importa la verdad, que no basta con sentir que el mundo nos responde, sino además queremos que esa respuesta sea genuina, sea de verdad. Las teorías pluralistas vienen a explicar esto diciendo que existen algo así como bienes intrínsecos, por ejemplo, el conocimiento, la amistad, la libertad, la justicia, la creatividad. Es decir, no son solo fuentes de placer, sino que son fines en sí mismos, pilares del bienestar humano. En este sentido, por ejemplo, John Finnis, también contemporáneo, habló de ellos como bienes básicos y subrayó que sin ellos la vida pierde su estructura, que incluso si una máquina pudiera imitarlos, seguiría faltando algo muy importante, que es la realidad de esos bienes. Es decir, por ejemplo, tener una experiencia genuina de amar, tener una experiencia genuina de amistad, de actuar, de comprender, etc. Pero es que esta idea podemos incluso rastrearla en autores más clásicos que no tuvieron contacto con el dilema como tal. Por ejemplo, John Stuart Mill, recordaréis del primer episodio, utilitarista del siglo XIX, ya distinguía entre placeres superiores y placeres inferiores. Él decía que prefería ser un Sócrates insatisfecho antes que un tonto satisfecho. Y esto no lo decía por moralismo, sino que bien identificaba que había como aspectos que solo van a ser satisfactorios cuando ejercitamos nuestras facultades humanas, cuando pensamos de verdad, cuando creamos, cuando amamos, cuando decidimos, cuando aplicamos nuestra agencia individual. Hablaría de que, o si se le preguntase, mejor dicho, podría llegar a decir que la felicidad de la máquina, o la felicidad que puede proveer la máquina, efectivamente puede ser intensa, pero carece de esas dimensiones, que no tiene profundidad, sino más bien que solo hay superficie. Pero es que incluso las teorías que ponen el foco en lo que la gente quiere, y por poner algunos ejemplos, como podrían ser la de Thomas Scallon o la de Peter Singer, que también lo recuperamos de algún capítulo anterior, pues terminan llegando al mismo punto. Cuando uno se pregunta qué desea de verdad, más allá de ese impulso inmediato, más allá de ese placer inmediato, pues casi siempre aparecen las mismas palabras. Aparece que queremos lo auténtico, queremos ser libres, queremos conexiones genuinas, queremos tener un propósito real. Y parece ser que nada de eso podría caber en una simulación. Que podemos bien imaginar una felicidad perfecta, pero la mayoría de nosotros, si pensáramos en frío, pues yo creo que no elegiríamos vivir engañados por mucho placer que eso nos diera. Porque el bienestar, en definitiva, y como vendrían a sostener estos autores, pues no es solo sentirse bien, que es también que sintamos que tengamos fundamento, que realmente tengamos ciertas raíces en el mundo, en lo real, en lo auténtico. Así que esta brújula apunta lejos de la máquina, no por ascetismo ni por desprecio al placer. Yo creo que nadie estaría en desacuerdo con eso, sino por respeto a la vida. Porque el mapa del bienestar es mucho más amplio e incluye otros lugares. Incluye la verdad, incluye el amor, la libertad, la autenticidad, el crecimiento. Y esto ninguna máquina puede recrearlo. Hasta ahora, nuestra brújula nos alejaba de la máquina, pero la balanza hoy se inclina hacia el otro lado, porque hay quien no ve en conectarse a la máquina una amenaza, sino una oportunidad.
Y una de las corrientes más entusiastas ante la idea de las vidas simuladas es el transhumanismo. Sus pensadores proponen usar la tecnología para trascender las limitaciones biológicas y elevar el bienestar humano a niveles sin precedentes. Veremos que desde esta mirada, la frontera entre lo que es una experiencia real y simulada se vuelve difusa. Y que lo importante no sería tanto qué es real, sino cómo se siente y qué permite vivir. Por ejemplo, si una interfaz cerebro-máquina pudiera abolir el sufrimiento y generar una felicidad profunda y absoluta, muchos de estos transhumanistas lo considerarían no solamente una fantasía, sino una obligación moral por explorar. En esta línea, por ejemplo, filósofos contemporáneos como David Pearce, autor, por ejemplo, del imperativo hedonista, propone nada menos que abolir el dolor mediante ingeniería biotecnológica. Imagina un futuro donde todos los seres sintientes puedan alcanzar los estados de felicidad sostenida sin crueldad ni miseria. Pues bien, Pearce reconoce el argumento de Nozick, pero le resta dramatismo. Recuerda que, en cierto modo, ya vivimos parcialmente en máquinas de experiencias internas. Por ejemplo, señala que cuando soñamos, pues nuestro cerebro ya construye mundos enteros sin correlato externo y que, sin embargo, los valoramos. O, por ejemplo, que cuando nos emocionamos con un atardecer, utiliza este ejemplo, sabemos que los colores son una invención neurológica y no una propiedad del cielo, y aún así nos conmueven. Entonces, para Pearce, eso demuestra que la experiencia puede ser valiosa incluso cuando está fabricada, y que esa objeción de que no es real, pues pierde fuerza cuando la propia realidad se revela como una construcción perceptiva. Pero además, el transhumanismo no plantea elegir entre la realidad y el placer, sino entre reconfigurar la realidad para ampliar nuestro concepto de bienestar. Pearce, por ejemplo, imagina una humanidad que sea capaz de elevar su termostato hedónico sin aislarse del mundo a través de la tecnología. Él argumenta que podríamos ser personas más felices, más cooperativas, más lúcidas, y que la tecnología, o incluso la máquina de la experiencia, no es una cápsula de escape, sino que es un rediseño ético de la conciencia. Desde esta visión, manipular la base neuronal de las experiencias, pues con fármacos, con implantes, con realidades virtuales, diría, no es moralmente malo si mejora la vida consciente y compartida. Y otros pensadores, como Nick Bostrom, intentan radicalizar esta idea y llevarla aún más lejos. Y se pregunta, ¿y si viviéramos ya en una simulación? Si esto fuera cierto, esa consigna de Nozick de la relevancia de estar en contacto con lo real, pues perdería sentido. Porque quizá la realidad siempre fue una interfaz. Claro, aquí el punto es que si nuestras vivencias en la simulación conservan coherencia, significado y valor, ¿qué importa la materia del mundo que la sostiene? ¿Qué importa que sea real o que sea una simulación? De un modo similar, filósofos como David Chalmers pues sostienen que los mundos virtuales pues son realidades con pleno derecho, donde uno puede florecer a través de sus proyectos vitales, de sus vínculos y darle totalmente sentido a su vida. En su visión, lo virtual no es una imitación, sino que es otra forma de lo real. Pero es que podríamos añadir un giro adicional, más moral que tecnológico, porque incluso si aceptamos la intuición de Nozick, que lo real tiene más valor que lo simulado, no todos vivimos la realidad de la misma manera. Aquí entra en juego una mirada perspectivista, más sensible a esas diferencias que existen de situación y de valores entre personas. Para algunos, especialmente quienes adoptan una ética hedonista subjetiva, una vida de placer, aunque sea una vida simulada, puede ser su ideal legítimo de bien. Desde este marco moral, conectarse sí que sería coherente, ¿no? Conectarse a la máquina no sería una renuncia, sino que sería una forma válida de alcanzar pues, la versión de esa persona sobre qué es una vida buena. Imaginemos, por ejemplo, a personas cuya realidad es insoportable. Personas con dolor crónico, depresiones severas, que viven en entornos sin esperanza. Pues bien, para ellas, preferir una felicidad simulada a un sufrimiento auténtico, pues no es una escapista, sino que es algo totalmente comprensible. Si estamos entre quienes menos disfrutan del mundo, pues parece razonable querer conectarse a la máquina. Desde esa perspectiva, la moralidad de la elección pues depende de la situación personal. Y tal vez esa intuición de Nozick refleje la comodidad de quien está en una vida con sentido, ¿no? En este caso un profesor universitario. Pero, ¿y para quien no puede encontrarlo? En este sentido,
un utilitarista negativo o un consecuencialista compasivo, es decir, aquellos centrados más que en maximizar el placer, en minimizar el dolor, pues podría incluso ver esto como una obligación moral. Es decir, ofrecer esa posibilidad como una forma tecnológica de misericordia, una especie de suerte de medicina contra el sufrimiento. Así, la balanza transhumanista relativiza la vieja dicotomía entre lo real y lo virtual. No se trata tanto de elegir entre verdad y placer, sino de explorar nuevas formas de existencia donde ambos puedan coexistir. Lo que para Nozick era una renuncia, para Peirce o para Chalmers podría ser una expansión del bienestar y de la conciencia. Y quizá en un futuro no tan lejano, la pregunta deje de ser si deberíamos conectarnos o no a la máquina para transformarse en otra posiblemente más incómoda, que es cuánto dolor estamos dispuestos a mantener en nombre de lo real. A lo largo de este episodio hemos visto cómo la brújula nos llevó lejos de la máquina de las experiencias, pues nos recordó que el bienestar humano no solo se mide en placer, sino que también debe medirse en términos de verdad, de autenticidad, de libertad, de logros reales o de vínculos genuinos. Y defendía que hay bienes que no se pueden simular, que vivir bien no es solo sentirse bien, sino hacer cosas reales, ser alguien, estar en contacto con lo real, en definitiva. Luego, la balanza cambió radicalmente de ángulo. Desde el transhumanismo, hemos analizado algunas de las bondades de trascender esas limitaciones biológicas por medio de la tecnología, de borrar la frontera entre lo real y lo virtual, y al mismo tiempo de rediseñar la conciencia con el propósito de eliminar el dolor y multiplicar la felicidad. Y desde esa mirada, conectarse a la máquina no sería una renuncia, sino una ampliación del bienestar. Es un acto de libertad tecnológica, incluso hemos visto que puede ser un acto de compasión. Y es que entre ambas visiones, entre la brújula y la balanza de hoy, surge la duda. Porque quizá el experimento de Nozick parece ser que no demuestra lo que él creía demostrar. Y es que en los últimos años, la filosofía experimental ha empezado a lanzar multitud de sospechas, con evidencias empíricas, sobre que el aparente rechazo a conectarnos a la máquina no es una intuición moral tan universal, sino que podría ser más bien el reflejo de sesgos muy humanos. Por ejemplo, vamos a ver algunos, como es el sesgo del statu quo. Esto es, que preferimos lo conocido y desconfiamos de los cambios radicales. Esto es que en lugar de decidir conectarse a la máquina, pues imagina que ya estás dentro de la máquina sin saberlo y que alguien te ofrece desconectarte. ¿Qué harías? Pues lo que encuentran estos estudios que muchos dirían que no. Y eso sugiere que lo que protegemos no es esa conexión con la realidad, como decía Nozick, sino más bien la vida que ya conocemos. De manera similar, otros autores han mostrado que cuando a la gente se le dice que su vida real fuera de la máquina sería terrible, como por ejemplo que en realidad pues son prisioneros o que estarían viviendo una situación miserable, muy pocos querrían desconectarse. Es decir, nuestra decisión, vendrían a decir estos autores, dependería de qué tan buena suene esa realidad ofrecida y no de tanto de ese valor absoluto por las experiencias reales y auténticas. Entonces, a partir de ahí surgen nuevas versiones del dilema. Máquinas reversibles, por ejemplo, que permiten entrar y salir libremente, máquinas de preferencia, donde uno puede cumplir los fines que uno elige, o esa idea de los mundos compartidos, donde pues, varias mentes podrían coexistir en una realidad virtual tan coherente y rica como la física. Y sin embargo, el debate no se queda en los libros. La máquina de experiencias ha escapado al laboratorio filosófico y se ha filtrado en la cultura popular. Por ejemplo, en Matrix, todos la recordaremos, los humanos viven sin saber que habitan en una simulación y que cuando despiertan descubren que la realidad verdadera pues es dura, es fría, está devastada. Y paradójicamente, algunos eligen volver a la ilusión, ¿no? Recordaréis el personaje de Cifra, mientras saborea un filete en Matrix y dice algo así como: sé que este filete no existe, pero lo estoy disfrutando, ¿no? Que la ignorancia es la felicidad. Bueno, y es que a veces, siguiendo un poco a este personaje, la verdad duele tanto que preferimos el consuelo de lo falso. Pues bien, medio siglo después, la máquina de las experiencias sigue funcionando y nos obliga a preguntarnos qué valoramos realmente cuando decimos vivir de verdad. ¿Valoramos la autenticidad
valoramos el placer, valoramos el sentido. ¿Y tú? Si hoy te ofrecieran conectarte a esa máquina, ¿qué harías? ¿Matarías al hombre gordo? Es un podcast creado por Ana Belén Gómez Beibís y Francisco Javier Castro. Te esperamos el mes que viene, con un nuevo dilema que volverá a poner a prueba nuestras convicciones morales.